ocasión vamos a hablar en el tema diferentes clases de tierra. Lo voy a decir también de otra manera, las diferentes clases de tierra donde se siembra la palabra. En esta ocasión el Señor le estaba enseñando a la multitud la palabra del Evangelio. Esos son los versículos que leemos antes de estos que ya hemos leído. El Señor le seguían estas multitudes y es oportuno para Él predicarles la palabra. Le dice a sus discípulos que aparten la barca y Él les predica de la barca, les predica la palabra. La palabra, hermanos, es precisamente la que cuando las personas la reciben en sus corazones, ellos son los únicos que van a participar de la vida de Dios o de la vida eterna. La palabra es esa semilla que se siembra en el corazón de la persona, y cuando aquellos que la escuchan, la reciben, estos, como vuelvo a decir, son los únicos que tienen parte de lo que es la vida eterna. Esto realmente es lo que estaba haciendo el Señor. Pero en esta ocasión, dado que siempre Jesús llevaba a cabo esta predicación, en la mayoría de veces a través de parábolas. Las parábolas las usaba el Señor para ilustrar estas verdades, para ilustrar los mensajes espirituales. Siempre el mensaje o las personas entendemos mejor la predicación cuando los que la enseñan toman asuntos de lo que sería la vida normal, y eso trae como un mejor entendimiento, y eso es lo que hace el Señor en este caso. En este particular, Él toma lo que sería una parábola, toma lo que es este ejemplo de la labranza, de la semilla, ¿verdad? Para hacer ver que las personas que reaccionan a la predicación de la palabra, estos son los que de hecho pues van a tener un resultado dentro de lo que es la vida eterna. Por ejemplo, acá dice que una parte de el que sembraba la semilla cayó junto al camino. Luego dice que otra parte cayó sobre los pedregales y otra parte cayó junto a los espinos, y también dice otra parte cayó en buena tierra. Esto de hecho se refiere a que la palabra de Dios, hermanos, cuando esta es predicada, se está refiriendo a
lo que es esa semilla, la semilla, y ese terreno se está refiriendo a el corazón del hombre. Por ejemplo, aquí el Señor explica, vamos a ver de qué manera las personas reaccionaban. Por ejemplo, cuando dice este versículo número 15, dice, estos son los que junto al camino, dice, se siembra la palabra, pero que después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esto es, hermanos, lo que pudiéramos como identificar como aquellas personas que no le dan importancia a la predicación, a la palabra. Cuando, por ejemplo, está diciendo que estos son los que de junto del camino, en quienes se siembra la palabra, pero que después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se ha sembrado en sus corazones. Es decir, acá se está refiriendo en primer lugar a estas personas que oyen la palabra, pero que en sus corazones no le dan cabida. En sus corazones hay otras prioridades, hay otros asuntos que tienen más importancia que la palabra del Señor. En este caso también son aquellas personas indiferentes a lo que es la enseñanza de la palabra. Fíjense que cuando sucede esto, hermanos, es decir, que es el ejemplo que el Señor está dando, y se refiere a este tipo de terrenos, igual a este tipo de personas que cae esta palabra en él, esta semilla en el camino, pero de acuerdo a lo que dice el versículo número 15, dice que vienen las aves. A esto se está refiriendo a que viene luego Satanás y con rapidez quita del corazón de aquellas personas la palabra que ha sido sembrada, que ha sido puesta en sus vidas. Esto es un asunto bastante recurrente dentro de la vida espiritual. Sabemos nosotros que esto es así, de un sinnúmero de oyentes del Evangelio que endurecen sus corazones a la predicación. Hay personas que dicen, eso, bueno, está bien las cosas de Dios, está importante porque pues son cosas buenas, pero que solo sencillamente llegan a esa conclusión. Cuando la persona está, hermanos, no siendo objetiva, receptiva a la palabra, eso es aprovechado por Satanás, como dice el versículo número 15, que viene, dice, el enemigo y arranca la palabra del corazón de las personas. Esto es un gran problema. Esta es una situación que más adelante vamos a ver las consecuencias de esto. Pero luego dice que en la interpretación está diciendo el Señor que
los pedregales reciben la palabra con gozo. Este es el tipo de creyentes o de personas que con emocionalismo reciben, hermanos, la palabra. Usted y yo en algún momento o de alguna manera conocemos a personas emocionalistas dentro del campo de lo que es la iglesia. Nosotros vemos muchas personas que dan aquella idea o aquella apariencia que ellos sí han recibido ese consejo de la palabra, pero que de acuerdo a lo que el Señor está dando la interpretación, son personas que la palabra la han recibido en un aspecto emocional. Acuérdese que aunque nosotros somos personas emocionales, debemos de saber que, hermanos, la palabra no tanto debe de ser recibida en los aspectos de emoción, sino que la palabra debe de ser recibida en aspectos de convicción, ¿verdad? Porque en este caso dice que en la semilla que cayó en los pedregales, esta dice, o estas tierras o estas personas, para irlo parafraseando, reciben la palabra con gozo. Este es ese tipo de creyentes gozosos, ese tipo de creyentes que uno los ve que expresan, hermanos, una gran espiritualidad dentro de su vida. La verdad que son personas que tienen, de hecho, ese gozo, pero sucede que este asunto del evangelio no debe ser tanto un aspecto, como decíamos, emocional, de gozo, sino que debe de ser de convicciones. Porque si no hay convicciones dentro de lo que es la vida espiritual, acá está diciendo el Señor que cuando vienen las pruebas, tropiezan. Y esto es una situación que no es un secreto para ninguno de nosotros. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántas personas usted o yo hemos conocido dentro de la vida espiritual que nosotros hemos estado desarrollando en estos años? ¿Cuántas personas conocemos que los vimos esfóricos, los vimos, hermanos, e incluso expresando esa espiritualidad de una manera muy, muy grande? Personas que desarrollaron dones espirituales, personas que incluso predicaban la palabra, personas que mostraban una espiritualidad que muchas veces uno se ha quedado como, hermanos, impactado por ese tipo de personas. A mí me consta. Yo me recuerdo cuando empecé mi vida espiritual de muchachos, de la edad cuando empezamos a desarrollarnos en la vida espiritual, veía a compañeros de ese tiempo llenos de esa energía espiritual. Pero de acuerdo va pasando el tiempo, cada uno de nosotros que ha tenido esas experiencias, que ha conocido a personas de esa manera, que se expresan espiritualmente, luego nosotros ya no nos los vamos viendo en el correr del tiempo. Ya nosotros los vamos, ya no se dejan ver. Son personas que van emigrando, son personas que van desertando de las filas de la vida cristiana.
Y en muchas ocasiones, bueno, puede ser por causa de los pecados, de las tentaciones, pero en este particular que el Señor está mencionando acá, de estos 4 terrenos, acá está diciendo que los que caen, o la semilla que cae en esos pedregales, dice que cuando vienen las pruebas, hermanos, tropiezan. Y esto porque la palabra no tiene raíces. Esto nos está enseñando el Señor que realmente para que el creyente se mantenga en el tiempo, no debe de ser un evangelio o una palabra del evangelio superficial dentro de nuestra vida. Debe de ser esa palabra o ese evangelio, hermanos, que se profundice en nuestra vida, que se profundice, como pudiera ser el caso de la semilla. La semilla, por ejemplo, o las plantas, los árboles, es imposible que puedan mantenerse o vivir como nosotros vemos el caso de los árboles, si no hay una profundidad en sus raíces. Las raíces van al fondo de la tierra y extraen lo que son los minerales, extraen lo que es el agua, y de esa manera nosotros vemos los árboles, las plantas desarrollarse. Y entonces dentro de la vida espiritual, el Señor nos está enseñando acá en esta parábola que entonces cuando no hay esas raíces espirituales dentro del creyente, bueno, hermanos, vendrán las pruebas, vendrán los problemas y no vamos a poder mantenernos. Y esto nos manda a que como creyentes nosotros tenemos que profundizar. Nos manda a que nosotros tenemos que ser como esos árboles que profundizan sus raíces, y de esa manera ellos se mantienen y ellos pueden dar fruto, pueden dar cosecha. Y eso es lo que cada creyente debe de, hermanos, de esmerarse. Porque es importante mencionar que el Señor riega la palabra, el Señor esparce la palabra a los diferentes terrenos, a los diferentes corazones, a las diferentes clases de personas, si le podemos llamar clases de personas. La palabra llega, pero dice que la palabra, pero cuando viene, dice, la prueba, tropiezan. Y esto es porque la semilla o la palabra no tiene raíces. Son sin número de personas que nosotros conocemos que ya nos siguieron en la vida espiritual, que vino un problema, que vino una situación, que vinieron, hermanos, tormentas, que vinieron pruebas dentro de la vida. Y bueno, hasta ahí llegó lo que recibieron con gozo, aquella palabra que la recibieron con alegría. Eso bastó lo que era un problema. Bastó cuando vinieron las pruebas. Usted ve cuando hace 6, 5 años, cuando se dio lo que es la pandemia, hermanos, las iglesias quedaron solas. Las iglesias, miles de iglesias cerraron. ¿Por qué cerraron? Porque la gente desertó de la fe, porque fueron creyentes que recibieron o desarrollaron un evangelio emocionalista y no un evangelio de convicciones.
Y esa es la razón, hermanos, por lo cual las personas no se sostuvieron. Por ejemplo, estaba viendo los datos solo en Estados Unidos. Hermanos, a estas alturas se han cerrado como 8,000 iglesias cristianas evangélicas. Bastó lo que fue la pandemia. Y veamos en otros casos asuntos muy personales, asuntos de pruebas muy puntuales, que eso es suficiente para que la persona desista del evangelio. Pero lo interesante es que el Señor manda esa semilla a ese terreno. Ahora el problema está en ese terreno. El problema está en que las personas, como decíamos, no tratamos la manera de que nuestro evangelio o esa semilla que se ha sembrado en nuestros corazones se profundice, que hermanos, llegue sus raíces allá a la savia de la tierra, allá en las profundidades, para poder alimentarse con el agua de las profundidades. Eso es lo que cada creyente necesita dentro de su caminar espiritual. Ahora viene la otra semilla, dice que cayó entre los espinos. Mire cómo está describiendo el Señor las reacciones de las personas que les llega la palabra. En este caso dice la que cayó entre los espinos. Esto se está refiriendo, hermanos, a los afanes. Los afanes son realmente un aspecto que impide también que esa semilla, que en este caso dice cayó entre los espinos, pueda germinar. Y los espinos, en este caso el Señor estaría diciendo que dice que son los afanes. Es decir, cuando la persona que ha recibido el evangelio de la gracia y no toma sus debidas precauciones para desarrollarse en la vida espiritual, y lo asaltan lo que son los afanes de la vida, definitivamente va a ser imposible el que se pueda, como he venido diciendo, mantenerse en el tiempo. En este caso, los afanes, dice, y el engaño de la riqueza. Son muchas personas que se centralizan sus vidas en los aspectos puramente seculares, en los aspectos puramente pasajeros. Es una realidad que ninguno de nosotros, sobre todo aquellos que ya tenemos al Señor, que tenemos la mente de Cristo, podemos ignorar de que todo lo que nos rodea es un asunto pasajero, que todo lo que nos rodea es un asunto que ahorita está, pero que mañana desaparecerá. Desaparece la belleza, desaparece, hermanos, desaparecen los imperios, desaparece, hermanos, la juventud, desaparece todo. La Biblia dice que Dios llevará a cabo su juicio y este mismo planeta, hermanos, será disuelto. Todas esas cosas nosotros las entendemos como creyentes. Sin embargo, nos centralizamos. Luego hay muchos hermanos que se centralizan no tanto en que la palabra vaya tomando, hermanos, pertenencia en sus corazones, sino que vienen los afanes, los afanes, los afanes. El Señor le dijo a Marta: Marta,
Marta, afanada y turbada. Marta era una seguidora del Señor, pero vea la reprensión que le hace el Señor Jesús cuando aún lo que Marta estaba haciendo, hermanos, a la vista humana podía verse bien, podía decirse: Marta es una mujer atenta, Marta es una mujer que tiene sensibilidad y ama al Señor. Y por lo tanto, veamos cómo lo está atendiendo, veamos cómo le está dando las mejores atenciones. Sin duda, el Señor vio a la Marta que corría para un lado, que corría para el otro lado, que hacía esto con tal de agradar al Señor. Pero el Señor la reprendió. ¿Y por qué la reprendió? Porque el creyente, hermanos, no puede entrar en el campo de los afanes. El creyente tiene que ser equilibrado. El creyente tiene que ver cuáles son las prioridades de la vida. Siempre, dado que tenemos la mente de Cristo, tenemos que poner las cosas en su lugar, sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que equilibrarnos. Debemos de saber que como creyentes lo primero debe de ser lo de Dios. Lo primero debe de ser lo de Dios. Las prioridades de nuestra vida debe de ser lo de Dios. Pero no puede ser, hermano, dice alguien, pues si me dedico a lo de Dios, pues no voy a comer. Si me dedico a lo de Dios, no voy a lograr mis sueños, dice la persona. Claro que, hermanos, cuando lo vemos de una manera diferente, vamos a pensar de esa forma. Pero el Señor o el creyente siempre, el Señor quiere que se enfoque primeramente en Él. Por eso es que le dice a Marta: Marta, turbada, afanada y turbada. Y luego pone el contraste y el ejemplo de María. Y le dice: ¿y qué es lo que estaba haciendo María? María, hermanos, estaba aprovechando la palabra que estaba dando el Señor. Sin duda, en la casa, en la sala, en algún lugar donde estaba, ahí donde se recibían los invitados, ahí estaba el Señor predicando, enseñando. Pero Marta andaba con sus afanes. Pero hay una persona que es el tipo de creyente, en este caso María, que le da la prioridad a la palabra. Y el Señor la encomia, en este caso le dice: Marta, Marta, afanada y turbada, pero María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? La mejor parte debe de ser en la vida de todo creyente los aspectos de Dios. Lo de Dios debe de ser lo primero. Damos un amén. Quiero decirle que sin duda, después de que se escuchó la palabra en la casa de estas mujeres en Betania, sin duda fue María la que fue a atender con los alimentos al Señor. Pero primero le dio la importancia al Señor. La Biblia, hermanos, lo describe bien claro para que el creyente no fracase, para que esa semilla del evangelio que el Señor ha sembrado tenga efecto en nosotros, porque de eso es que se trata. Por ejemplo, dice: ¿por qué os preocupáis? Dice en Mateo capítulo 6, ¿qué habéis de comer y qué habéis de vestir? Dice: ¿por qué os preocupáis? Las preocupaciones. ¿Cuántos creyentes afanados y cuántos creyentes preocupados habemos dentro de la grey del Señor? Y quiero decirle que el creyente afanado y el creyente preocupado
Y el creyente, hermanos, codicioso e interesado en las cosas de esta vida, acá dice en las riquezas y en la codicia, estos creyentes no van a poder mantenerse, hermanos. Estos creyentes no van a poder llegar a la meta. ¿Por qué? Porque están desenfocados, porque no están poniendo los ojos en el blanco. Imagínense cuántos de nosotros, fíjese, traigamos ahora la aplicación a lo nuestro. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dejando de crecer espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros estamos muchas veces hasta desanimados porque como que ya hemos ido perdiendo lo que es el secreto y las riquezas de las mieles del evangelio? ¿Cuántos de nosotros estamos ya sin fuerzas, desanimados? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, si usted me pregunta del tiempo de mi vida espiritual, son cantidades de gente que yo he visto quedarse, hermanos, en el camino. Son cantidades de personas que han ido quedando. ¿Por qué? No es porque no les llegó la palabra a ellos, no es porque el sembrador no puso esa bendita palabra en ellos, sino sencillamente se han ido quedando en el tiempo porque no han entendido que lo prioritario y lo principal dentro de la vida espiritual es lo de Dios. Dios nos da la energía para ir a trabajar. Dios nos da, hermanos, la fuerza para desarrollarnos. Dios nos da el aire, Dios nos da todo le pertenece a Dios. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice que por mucho que nosotros nos afanemos, no podemos añadirnos un codo a nuestra estatura. ¿A qué se refiere ese versículo? Se está refiriendo que por mucho que nosotros, que usted y yo nos afanemos con las cosas de esta vida, de todos modos no vamos a pasar, como dice por allá el dicho, que, hermanos, el sope no puede dejar de ser sope, que el querque no puede dejar de ser querque. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por mucho que nosotros nos afanemos, que hoy hay veces que no podemos ni congregarnos, hermano. Hay veces que la cuotita que nosotros nos servimos de lo que es los asuntos del evangelio es apenas allá al tiempo. Muchas veces no podemos leer la palabra porque estamos afanados. Muchas veces no podemos servir porque estamos afanados. Muchas veces no podemos congregarnos porque estamos saturados con nuestros afanes. ¿Cuál es entonces el final de ese terreno? El final de ese terreno es un final terriblemente, hermanos, negativo. Va a ser un final negativo. ¿Por qué? Porque es siempre una iniciativa de cada creyente, dado que tenemos la mente de Cristo, cómo nosotros vamos a ir priorizando lo que hay que priorizar. No, muchas veces no podemos congregarnos. ¿Y qué sucede cuando nosotros no podemos congregarnos? Vamos perdiendo fuerzas, vamos perdiendo energía espiritual. Eso viene siendo como cuando nosotros dejamos de comer físicamente. ¿Qué es lo que va a suceder? Nos va a entrar anemia, vamos a enfermarnos, no vamos a poder tener fuerza para poder trabajar. Dentro de la vida espiritual es igual. Si no nos alimentamos, si no comemos de la riqueza, de la gracia, hermanos, no vamos a poder mantenernos. Si nosotros, por darle prioridad a las cosas de esta vida que por hecho van a desaparecer, no tiene sentido. Dice
el capítulo 6, decíamos, de Mateo: no os preocupéis, no os afanéis por qué comeremos o qué beberemos, dice la palabra. No os afanéis, dice, se lo voy a leer en el versículo número 31. Vea cómo el Señor cuidaba de sus discípulos, hermanos. Cuando dice no os afanéis, le está diciendo a los suyos. Nos está diciendo esta mañana a nosotros. De un amén el pueblo del Señor. Nos está diciendo en el verso 31, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Son las preocupaciones de nosotros. Mire, hermano, yo ni servir puedo porque realmente mucho trabajo tengo. Ni congregarme puedo, hermano, porque es imposible las horas y si no trabajo no pago las deudas. Eso es lo que usted piensa. Eso está llevándolo a un terreno de pedregales. Eso lo está llevando a un terreno de espinos. ¿Verdad? Que los espinos, decíamos que lo que simbolizan son los afanes y el engaño de la riqueza, la codicia. ¿Verdad? Salomón se dedicó a estas cosas y por último dijo: vanidad de vanidad, todo es vanidad. ¿Por qué no le regalamos una ofrenda de palmas al Dios de la gloria? Todo es vanidad. ¿Verdad? Hermanos, las preocupaciones. Y aquí dice el Señor: porque los gentiles buscan estas cosas. ¿Por qué? ¿A qué se refiere a los gentiles? Está diciendo a los que no tienen a Dios, se enfilan en estas cosas. Dice, porque los gentiles, verso 32, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas dice, buscad primero, verso 33, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Es decir, fíjese qué peligroso. Decíamos que en el caso de la semilla que cayó junto al camino, luego dice, vienen las aves y levantan la semilla antes que vaya a germinar. Se está refiriendo, viene el diablo. Por eso nosotros tenemos que andar siempre, hermanos, en los niveles espirituales. Porque dice, viene la semilla que cae en el camino. Está refiriéndose a aquel creyente que no le da importancia a la palabra. Aquel creyente que es indiferente a la palabra. Cuando nosotros estamos desarrollando una vida, hermanos, de esa manera, con respecto a la palabra, a lo que escuchamos de Dios, viene luego las aves. Dice allá cuando el Señor está predicándoles, vienen las aves y arrancan y se llevan la semilla. Viene el diablo, dicho de otra manera, y recogen la semilla. ¿Y para qué sirve ya un creyente sin la semilla de la palabra? Entonces, pero ¿quién es el culpable? El culpable siempre venimos siendo los descuidados, los que no le damos interés, los que no le damos, hermanos, apertura a la palabra. Y luego estamos hablando de los que caen, la semilla que cae en los pedregales. ¿A qué se refiere que cuando vienen las pruebas no tiene la fuerza? Pero también la semilla, hermanos, que cae sobre los espinos. Los espinos sinónimo de preocupaciones. Los espinos sinónimo de afanes. Los espinos sinónimo de ambiciones, de riqueza, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes, hermanos, nosotros vemos enfocados en las cosas, como ya vengo diciendo, en las cosas de esta vida? ¿Verdad? Son cantidades de personas que lo de Dios lo van dejando en segundo término.
Lo de Dios lo van dejando para cuando quede tiempo, pero quiero decirle que no vamos a poder mantenernos en el tiempo. Cuando nosotros no cuidemos la semilla de la palabra para que germine y para que se profundice y eche raíces en nuestros corazones, para cuando venga la prueba, hermanos, no podamos ser derrotados. Por ejemplo, dentro de los huracanes que se dan, en una ocasión yo estaba viendo aquí en México, estaba viendo por las noticias un huracán que entró a la parte de la tierra, y estaba viendo las palmeras. Tal vez usted se ha puesto a pensar en eso. Estaba viendo las palmeras, que aquellas palmeras, el gran aire las untaba en la tierra, es decir, como que las habían cortado al pie de la tierra, y se untaban en la tierra y luego se incorporaban. Bueno, se dice que las palmeras es un arbusto que tiene un sinnúmero de raíces, y esa es la razón por la cual las palmeras se mantienen en los huracanes. No es como un árbol, pues un árbol tiene otra manera. Un árbol normal, sus raíces son más pesadas, pero la palmera no es fácil que se la arranque el huracán. Y así debe de ser el creyente. Cuando nosotros vamos abonando esa palabra, cuando nosotros vamos dándole importancia a esa palabra, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando eso se va dando en nosotros, vendrán los huracanes, vendrán los COVID, vendrán las pruebas, vendrán las angustias, pero nos mantendremos firmes porque hay raíces, porque la palabra, la semilla que se sembró, ha logrado tener raíces profundas. Por eso es que luego decimos acá los espinos, que son las codicias, que son las preocupaciones. Dice en su primera carta Juan, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas del mundo pasan, todo. Nosotros no podemos amar nada de este mundo, porque lo que no pasa es lo de Dios. ¿Sabe qué dice? Dice Pablo cuando se refiere y se dirige a Timoteo en su capítulo número 6, hermanos, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazos y en mucha codicia necia que los hombres toman. Dice, ¿por qué caen en mucha codicia? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor a las cosas, hermanos. Hay personas que por lavar el carro no vienen a la iglesia. Hay personas que por atender la suegra no vienen a la iglesia. Hay personas que, hermanos, por meter la cabeza en las cosas puramente temporales, no le pueden servir al rey. Le vamos a regalar otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, sus prioridades son otras. Y ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema. Eso es lo que dice Pablo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en mucha codicia. Y en mucha codicia. ¿Por qué? Imagínense que, si usted se recuerda lo que el Señor nos cuenta en el mismo Evangelio de Mateo, cuando habla de aquel muchacho que tenía realmente una buena oportunidad, el joven rico. Nos habla de que este joven no estaba tan desubicado, en el sentido de que va justamente al lugar
que debía de ir. Va en el tiempo que debía de hacerlo. Se acerca al Señor y le dice: Señor, bueno, ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Es decir, fue al lugar correcto, en el tiempo oportuno. Amén. No estaba tan perdido. El Señor le dio la salida. El Señor le dijo: mira, le dijo, vende lo que tienes, dárselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. No es que el Señor le estaba diciendo: vende lo que tenés, porque al cielo solo sin esas cosas podemos entrar. El hombre podía seguir con sus riquezas y seguir al Señor. Lo que sucede, por lo cual el Señor le respondió de esa manera, es porque él presumió que él amaba. Entonces, si amas, le dijo el Señor, da esa riqueza, probámelo que amas a la gente, da esa riqueza a los pobres y toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que se fue triste. Se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Hermanos, tuvo la bendición de, o tuvo el consejo de la palabra, pero las cosas del mundo no permitieron que esa palabra germinara. Su corazón estaba más inclinado a las riquezas. Y eso fue lo que luego el Señor le dijo a sus discípulos: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja y no un rico al reino de los cielos. Les está diciendo, no es porque no puede entrar un rico. Ahí hay muchos ricos que van a entrar. Un Abraham era multimillonario, un Job era millonario, los patriarcas eran millonarios. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Pero lo que hacía la diferencia es que esos hombres, su Dios era Dios y no el dinero. Eso era lo que hacía la diferencia, ¿verdad? Entonces, es más fácil que entre por el ojo de una aguja un rico y no un camello, y no un rico al reino de los cielos, por su codicia. O sea, la gente se apega a lo de esta tierra, y eso es un error. Entonces, estos son los espinos, ¿verdad? Los afanes, el engaño de la riqueza y la codicia ahogan la semilla. Ya no le queda tiempo, no puede respirar, no puede la semilla germinar, porque hay un cúmulo de preocupaciones, hay un cúmulo de intereses, hay un cúmulo, hermanos, de codicias, y sucesivamente. Entonces, esto nos hace ver lo peligroso que es el no ponerle atención a la palabra, no darle importancia a la palabra. Pero luego vemos que dice que otra semilla cayó en buena tierra, que es lo que está terminando de decir el Señor. Otra semilla, dice, cayó en buena tierra. Vamos a ver, y estos son, dice, los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. ¿Quiénes son estos? Aquí está hablando que es la cuarta tierra, ¿verdad? Empezó con la tierra del camino, siguió con la tierra de los pedregales, luego siguió con la tierra de los espinos. Ahora habla de la tierra buena, donde cayó la semilla. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de esta otra tierra donde dice dio el 30, dio el 70 y dio el 100? En este caso, en frutos, dio esta tierra o esta semilla en esta tierra. Qué bueno. Ahora,
¿quién es esa semilla? ¿Quién es ese terreno? Ese terreno, hermanos, son aquellos terrenos, son aquellas personas que tienen pedregales en sus corazones. Son personas que no dejan de tener afanes en sus corazones. Son personas que, hermanos, tienen ambiciones dentro de sus corazones, pero son personas que se empeñan en darle importancia a la palabra. No es que si usted es un creyente, si nosotros somos creyentes, usted está consciente de que cuando usted vino a Cristo, veníamos crudos, hermano. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos llenos de un montón de cosas de esta tierra. Damos un amén, iglesia. Nosotros veníamos llenos de, diríamos, de actitudes de desprecio para lo de Dios. Veníamos llenos de, hermanos, actitudes de ambiciones en nuestros corazones. Teníamos nuestros corazones llenos de tantas cosas, pero ¿qué es lo que ha hecho la diferencia? Lo que ha hecho la diferencia es que con la ayuda de Dios hemos venido priorizando lo de Él, que con la ayuda de Dios hemos venido avanzando, aunque sea poquito. Con la ayuda de Dios hemos podido, hermanos, mantenernos en el tiempo. Y de alguna manera hay creyentes que han llegado al 30, se han esforzado y han logrado hasta el 30. Hay otro creyente que se ha esforzado más y ha llegado al 70. Al 70 en cuanto a fruto. Y hay otro creyente más esforzado que ha llegado a los 100. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Incluso en esta última tierra, la tierra buena, hay 3 categorías. Está el de 30, el de 70 y el de 100. Pero es importante que hay una parte de esa tierra que da el 30. Y hay otra parte que es mejor todavía. ¿A qué se refiere? Un cristiano más entregado. Un cristiano más enfilado en los aspectos de Dios. Más objetivamente buscando los aspectos de Dios. Y eso le lleva a esta tierra a ser una tierra fructífera, ¿verdad? No es porque no tenía angustias, no es porque no tenía ambiciones, no es porque no era indiferente en su inicio, pero fuimos quitando esas indiferencias, fuimos, hermanos, superando las ambiciones por las ambiciones celestiales, fuimos mejorando nuestra vida con la ayuda del Señor, por supuesto, hermanos. Y hemos llegado hasta este momento. Yo no sé cuántos años tiene usted en la vida espiritual, pero si usted ha pasado esos años y todavía siente al Señor y todavía usted está fructificando, es porque no ha sido un creyente, hermanos, dejado. Es porque no ha sido un creyente que se ha abandonado en las cosas de esta vida. Es porque ha sido un creyente que se ha preocupado por las cosas espirituales. Esa es la razón por la cual todavía usted está en pie. Y debe de aclararse que la batalla del creyente es hasta el final. Debe de aclararse que la batalla del creyente no es una temporada. Debe de aclararse que esa buena tierra tiene que seguir siendo. El que tiene 30 ya debe de correr, luchar para llegar a los 70 en fruto. Y el que tiene 70 debe de correr para llegar a los 100 en fruto. Es una dinámica de la vida espiritual. Damos un gloria a Dios, hermano. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora, hermanos, ahora vamos a ver que
¿cómo es este asunto? ¿Verdad? ¿Cómo es lo maravilloso que Dios en su misericordia riega su semilla o su palabra a todos los terrenos? Póngale atención a esto. En su misericordia el Señor riega su palabra a todas las áreas, a toda la humanidad. Riega su palabra, eso es lo bueno, porque aquí dice: el sembrador salió y tiró la semilla junto al camino. Luego tiró la semilla allá donde estaban los espinos. Luego tiró la semilla allá donde estaban los pedregales. Luego tiró la semilla allá en la tierra buena. Dicho de otra manera, el Señor ha llevado su evangelio a todos los lugares. Ahora vamos a ver, hermanos, esto debe de enseñarnos también de que nadie, ustedes saben, yo voy a ir finalizando, nosotros sabemos que un día cada ser humano, cada persona que nació en esta tierra, desde Adán, que fue el primero, y sucesivamente cada uno en su momento va a tener que dar cuentas a Dios en su momento. Oiga bien esto, es lo que le digo. Cada persona va a tener que dar cuentas al Señor. ¿En qué sentido? Le va a tener que dar cuentas con respecto a lo que el Señor sembró, a lo que de Dios recibieron. Todos han recibido, hermanos. Por ejemplo, a estas alturas nadie desconoce, nadie está ajeno de Cristo. El mundo entero celebra la Navidad, aunque pues sí, no es un punto que agrada a Dios, pero en el sentido de que están conscientes de que cuando nació Cristo y que de Cristo hay un antes y hay un después, la gente está consciente y eso los hace, hermanos, culpables. A todas las personas los hace culpables porque todos de alguna manera han recibido el evangelio, se les ha predicado el evangelio, ¿verdad? Se les ha predicado el evangelio, pero nadie tendrá excusas para decirle al Señor en ese día, cuando todos tengan que presentarse ante Él, cuando todos los seres humanos que han vivido en esta tierra tengan que presentarse ante Él para, hermanos, para dar cuenta. Por ejemplo, se van a presentar todas las gentes y nadie podrá decirle: Señor, yo no me di cuenta de tu existencia. Muchos le van a decir. Por ejemplo, dice el libro de los Romanos que Dios se hace real a través de su creación. El hombre, hermanos, por torpe que sea, debe de entender que hay un ser supremo que creó las cosas y que todo esto que se mueve no es un asunto que se mueve por la supuesta naturaleza, es porque hay un creador, es porque hay un Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios les habla a los hombres a través de su misma creación y nadie en ese tiempo podrá decirle: Señor, nosotros no sabíamos de ti. El Señor les dirá: ¿cómo no? Fíjese lo que les voy a decir en este momento. Fíjese lo que dice Juan, hermanos. Oiga lo que dice Juan en su evangelio. Si tiene espacio, corriendo, vaya hacia el capítulo número 12 y verso 40. Oiga cómo la misma palabra va a juzgar a esta gente. La misma palabra. Vea el verso 40.
¿qué es lo que nos dice? Oiga, está conmigo, iglesia, ¿verdad? El Señor dice que la palabra misma dará cuenta. La palabra misma permitirá, hermanos, el juzgar a aquellos que la recibieron y que no la apreciaron y que la despreciaron, ¿verdad? ¿Qué será, por ejemplo, cuando dice el libro de Proverbios, cuando dice el capítulo número 1, dice: yo te busqué, yo te llamé, yo te rogué. Damos un amén, iglesia. Dice: yo qué no hice, dice el proverbio, o Dios hablando en el proverbio con el hombre. No ha dejado Dios de perseguir al hombre para darle la vida. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecia la dirección. Hijo mío, si los pecadores te dijeran esto, no lo hagas. Y dice en el versículo número 20: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán lo bueno. ¿Hasta cuándo? Volveos a mí. Mire el clamor del Señor, dándole la palabra: vuelvan a mí, denle importancia a lo mío. Damos un amén, iglesia. Denle importancia a lo mío, está diciendo el Señor. Pero por cuanto llamé, verso 24, y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechaste todo el consejo mío, y mi reprensión no quisiste. Dice de otra manera: no quisiste mi palabra. Yo sembré mi palabra en ti, yo te di mi consejo, yo te di el evangelio, yo te di la vida, pero la despreciaste. Luego dice, hermanos, luego dice: cuando viniere la prueba, entonces clamaréis y me buscaréis, entonces me llamaréis y no responderé. ¿Cuál será la actitud de todas las personas que Dios en su misericordia les regó la semilla de la palabra para que se salvaran, pero que unos no le dieron importancia? Los otros, cuando vino la prueba, se corrieron. Los otros, los afanes fueron sus prioridades. ¿Cuál será entonces la respuesta de esta gente? ¿Cuál será? ¿De qué manera se verá todo aquel a quien Dios lo ha bendecido con la palabra cuando tenga que dar cuentas en ese tribunal o en ese gran trono blanco? ¿Qué será de las personas? ¿Qué será de aquellos creyentes que vivieron vidas superficiales y no dieron cabida a la palabra? ¿Qué será de aquellas personas? ¿Qué será? ¿Qué será de aquellas personas que, hermanos, oyeron predicación tras predicación? Es tremendo esto. ¿Qué será de estas personas cuando venga el momento, de dar cuenta? Por eso es que
por ejemplo, si usted lee la Biblia, no sea o no seamos, voy a incluirme yo, como dice Santiago, oidores olvidadizos. Cuando nosotros leamos, pongamos en práctica lo que leemos. Cuando escuchamos la palabra predicada, pongámosle en práctica esa palabra. Hoy estamos escuchando su palabra. ¿Cuántos damos un gloria a Dios, hermano? Dice el versículo número 48 del 12 de Juan: el que me rechaza y no me recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Wow, qué tremendo va a ser para aquellos oyentes de la palabra. ¿Cuántos de nosotros oímos la palabra y no estamos alineados con Dios? ¿Cuántos de nosotros somos indiferentes al consejo de la palabra? ¿Cuántos de nosotros le seguimos dando prioridad a lo que perece y no a lo que permanece? ¿Cuántos de nosotros no queremos, aún escuchando la palabra, no queremos soltarnos de esos pecados que seguimos chineando? ¿Cuántos de nosotros tenemos que arreglar muchas cosas antes que sea tarde? ¿Y cuándo es antes que sea tarde? ¿Antes que nos muramos? ¿O antes que venga Cristo? Damos un amén. Antes hay que arreglar las cosas. Hay que, hermanos, hay que cavar para que esta palabra fructifique, eche raíces y podamos nosotros presentarnos delante del Señor, hermanos, en condiciones óptimas. Pero es un gran problema el tener una Biblia, el escuchar la palabra y no darle importancia. La Biblia dice que al que mucho se le dio, mucho se le demandará. ¿Cuántos necesitamos nosotros cambiar la actitud de creyentes y centralizarnos en las cosas de Dios? ¿Por qué a partir de ahora, hermanos, usted y yo no le decimos, no hacemos un voto, un pacto, comprometemos una palabra con Dios? A partir de ahora, Señor, voy a leer tu palabra, voy a congregarme, voy a dejar estas cosas que son nocivas a mi vida espiritual, voy a abonar mi corazón, voy a esmerarme para que tu palabra germine en mi vida y yo deje de ser un creyente de ambiciones, de centralizado en los aspectos temporales. ¿Por qué no hacemos esos votos, esas promesas a Dios? ¿Por qué no le decimos, Señor, yo quiero empezar? Porque lo que nos ha dicho esta escritura que hemos leído ahora, nos ha hablado de 4 terrenos. Y se refiere a 4 tipos de personas, si lo podemos interpretar así. Se refiere a que todo ese tipo de persona que puede haber en la tierra, la semilla siempre les ha llegado. Pero los 3 terrenos o los 3 tipos de personas o sociedades, si quiere llamarle, no le han dado importancia. Pero siempre la palabra no regresa vacía. Hay un terreno que sí le dio importancia. Es importante que cada uno de nosotros veamos de qué tipo de terreno somos. Si somos de junto al camino, o somos de los espinos, o somos de los pedregales, o somos de la tierra buena. Si somos de la tierra buena, lo felicito, y si ya da el 30, luche o luchemos por llegar a los 70, y si ya tiene 70 en frutos, luchemos para llegar
al 100 por uno. Cierre sus ojos. Con sus